La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros asistentes del webinar del día de hoy. No sé si me puedan confirmar aquí por medio del panel de preguntas, si logran ver correctamente la presentación y escuchan el audio. ¿Escuchan el audio correctamente? Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por la confirmación. Muy buen día. Pues excelente. Ya aquí estoy viendo que me están confirmando la parte de lo que viene siendo el audio y la presentación. Pues más que nada, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Navarrete. El día de hoy los voy a acompañar junto con nuestro compañero de BEA, el ingeniero Art Ortega, que nos va a estar ayudando con la presentación de lo que viene siendo BEA, una tecnología láser, o que nos viene a presentar su tecnología láser para aplicaciones de acceso, la cual, vaya, resulta muy interesante para diferentes proyectos que podemos llegar a tener. Pues vaya, más que nada, buenos días, Art, ¿cómo te encuentras? Buen día, Alejandro, ¿qué tal? Muy bien. Pues vaya, aquí te dejo el mando de la presentación con nuestros compañeros. Adelante. Vale, muchas gracias, Alejandro. Entonces, mi nombre es Arturo Ortega, encantado de estar aquí, un placer. Muchas gracias a Siscom por darnos la oportunidad. Soy representante para BEA, para la región de México. Yo radico aquí en Los Ángeles, California. Y bueno, el día de hoy es para compartirles un webinario particularmente sobre la tecnología láser, la cual el día de hoy estamos utilizando efectivamente como una alternativa para un lazo magnético, en lo que viene siendo el mundo de las barreras. Rápidamente, nada más para compartirles un poco sobre BEA. Es una empresa que lleva más de 55 años en el mercado, la cual se especializa en lo que viene siendo el desarrollo tecnológico de los sensores, particularmente en lo que viene siendo el mundo de accesos. Con ellos hemos incorporado tecnologías tales como radares, infrarrojos, láser, incluso hasta lo que viene siendo el sensor de masa, mejor conocido como el Matrix. Y bueno, insisto, el día de hoy la idea es compartirles fundamentalmente el modelo LZR-H100, el cual el día de hoy se posiciona como una alternativa para una aplicación de lazo magnético en barreras o portones automáticos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la tecnología para que lleven mejor conocimiento de ello. Para poder hablar un poco de la tecnología láser, me gusta compararlo con lo que viene siendo el concepto de un sensor de masa que va en conjunto con un lazo magnético. Entonces, ¿cómo es que opera un sensor de masa? Bueno, va de la mano con un lazo magnético y ese lazo magnético produce lo que viene siendo un campo electromagnético. Con lo cual, cuando un auto se presenta sobre ese desplazo de lazo, en su efecto surge un cambio de inductancia, disminuye la inductancia. Cuando esa inductancia disminuye más de un valor predeterminado, que en promedio viene siendo 0.005%, detección surge. Eso es lo que fundamentalmente representa, es que cuando un acabado metálico está encima del lazo, evidentemente es un cambio muy notorio, con lo cual el sensor de masa es menos de la capacidad de la inductancia que está buscando y la detección surge. El principio de la tecnología láser funciona muy distinta y diferente a ese principio. Lo que hace la tecnología del láser es, el láser es una forma de luz y nosotros podemos trayectar esa luz a una distancia, y lo que está haciendo en su efecto ese láser es está midiendo la velocidad de tiempo
que está trayectando esa luz. Podemos decir que sean 2 metros, 10 metros, 8 metros, y cuando llega a esos 8 metros, está calculando la velocidad de luz que está trayectando este punto. Con ello, nosotros contamos con un espejo que dispone de 4 lados, y cada espejo desplaza una cortina, y esa cortina está conformada por 270 puntos, que nosotros lo señalamos como la resolución de la cortina. Y cada cortina está asignada a dos relays para que hagan funcionamientos, que entre ellos vienen siendo apertura, accionamiento de la barrera y seguridad de presencia. Con ello aquí podemos ver cómo es conformada esa cortina por los medios de los puntos de láser. El LZR H100 cuenta con un campo máximo de 10 por 10 metros, mas sin embargo cabe mencionar que es sumamente programable. Es decir, si nosotros tenemos una barrera que mide 3 metros y medio, podemos proyectar un campo que mida exactamente 3 metros y medio. Aquí las cortinas son representadas por colores, entonces la cortina verde es la de accionamiento de apertura, la cual viene asignada al relé número 1, y la cortina la cortina roja viene siendo la representación de seguridad de presencia y viene asignada al relé número 2. Aquí les comparto un video fundamental de qué es lo que hace el sensor. Es muy fundamental, se aproxima el auto, cuando se aproxima la cortina verde podemos accionar la barrera, cuando está aproximado a la cortina roja estamos en seguridad de presencia. Una vez que pierda el pulso, la barrera baja. Lo que este video ilustra es el hecho de que las cortinas tienen la habilidad de poder filtrar tráfico paralelo, tanto peatonal como vehicular. Características del sensor. Es un láser virtual sin la necesidad de tener que perforar el piso. Como ustedes pueden observar, desplaza campos láser virtuales, los cuales reflejan un principio muy parecido a lo que sería un lazo magnético perforado en el piso. Tenemos la habilidad de detectar o ignorar tráfico peatonal. Esto es importante porque hay algunas aplicaciones en las cuales los clientes finales nos piden el poder detectar tráfico peatonal, y evidentemente pues eso es imposible con un sensor de masa o un lazo magnético. Por lo tanto, con el láser nosotros tenemos la habilidad de detectar tráfico peatonal en el caso de que sea deseable, pero a su vez también tenemos la habilidad de poder filtrar y rechazar tráfico peatonal para ignorar y únicamente darle acceso vehicular. Tiene dos salidas, que entre ellos la primera salida es para accionamiento, que es la representación de la cortina verde, y la segunda salida, el segundo relay, es asignado a la cortina de presencia de seguridad. La tecnología es láser. El voltaje opera de 12 a 35 voltios, corriente continua a una máxima capacidad de amperes de 1.8. La temperatura es menos 22 grados Fahrenheit hasta máximo 140. El campo máximo que nos puede proyectar cada cortina es de 10 por 10 metros. Cabe mencionar que esas cortinas son programables en forma independiente, y es por ello que en una vieron que la cortina verde es mayor que la roja, mas sin embargo ambas cortinas nos pueden proyectar 10 por 10 metros.
dos salidas, dos relays. La normativa de la caja es NIMA 4 y P65, las cuales son normativas internacionales y vamos a hablar un poco más a continuación de ellas. Campo de detección, insisto, es 10 por 10 metros. Aquí incluso podemos ver la cortina de presencia de seguridad, en la cual nos da los 10 por 10 metros. Tenemos la habilidad de poder filtrar tráfico peatonal. Hay una serie de filtros entre 1 al 4 y el principio del filtro es en base a lo ancho del objeto que podemos filtrar. Tal como estamos desplazando una resolución, con ello podemos hacer un análisis del objeto y determinar las características del objeto y filtrar adecuadamente a esas características. Insisto, son dos salidas, entonces muchas veces las ventajas de las dos salidas de relay son las siguientes, que podemos proyectar la cortina verde a donde está posiblemente, vamos a suponer que es una aplicación de un estacionamiento comercial de garajes para un centro comercial. Entonces, podemos proyectar la cortina verde en frente de una terminal de boletos para que esa terminal de boletos no se habilite cuando se presenta un tráfico peatonal, sino que cuando se presenta un auto manda un pulso a la terminal de boletos para habilitar la terminal de boletos y de esa manera únicamente entregue boletos a tráfico vehicular. La segunda cortina, que es la roja, se utiliza como seguridad de presencia para que en el caso de que el auto quede estacionado, inmóvil, debajo de la barrera evidentemente no vaya a bajarla y lesionar encima del auto. Tenemos la habilidad de poder filtrar tráfico paralelo. Esto considero que de pronto puede ser importante por el hecho de que me ha tocado observar en varias aplicaciones que hay ciertas donde la barrera está muy cerca o en proximidad a una avenida muy transitada, una Constitución, Insurgentes, un circuito, algo así por el estilo. Entonces, es muy limitante lo que se puede considerar de desplazar un lazo en el piso sin poder descartar el hecho de que pueda detectar todo ese tráfico paralelo. Entonces, las cortinas láser operan en modalidad unidireccional, es decir, en forma de que el sensor detecte tráfico vehicular, tiene que estar hacia la orientación del sensor. Con ello, esto nos permite el poder descartar o filtrar todo ese tráfico paralelo, sea tanto vehicular como peatonal. También tiene trayectoria de detección. La trayectoria de detección se refiere al hecho de que nosotros podemos cambiar la modalidad de detección, sea pulso, sea presencia, o sea con un tipo de temporizador. Es decir, en el caso de presencia, si vemos el auto que se va aproximando a la cortina verde, va a mantener el contacto energizado, es decir, va a seguir en detección. No es hasta que el auto haya absolutamente salido de la cortina verde que pierde el pulso y pierde el estado de presencia, muy parecido al funcionamiento de un sensor de lazo magnético. También lo podemos cambiar a pulso, que es decir, únicamente queremos mandar un pulso porque lo tenemos integrado a un sistema de terminal de boletos o entre más. Entonces, podemos mandar solamente un pulso y en base al movimiento manda y pierde un pulso. El valor de fábrica es un pulso con temporizador, es decir, sostiene la detección y la sostiene por 10 segundos y después de 10 segundos pierde el pulso. Y es muy raro que el auto esté por más de 10 segundos sobre la cortina verde si es una aplicación de movimiento. La instalación es muy sencilla, muy fácil. Podemos programar las cortinas de manera de que queden proyectadas en proximidad a una distancia considerable de la barrera. Es decir, si queremos que la barrera, el sensor esté a 5 metros de distancia de la barrera, a 3 metros o a 1 metro, estas configuraciones se pueden hacer en cuestiones de segundo. Por lo tanto, con un lazo magnético, una vez que ya escarbamos el piso, ya hayamos sellado el lazo,
queda ahí fijo y permanente. El tener que configurar ese perímetro implica tener que hacer totalmente una nueva obra. Por lo tanto, nosotros podemos configurar ese campo, ese perímetro en menos de segundos, para proyectar, mejor dicho, ese campo óptimo que estamos buscando. Excelente, Art. Hoy nos preguntan aquí un compañero, Agustín Carrillo, nos dice, ¿y qué sucede si dentro del campo pasa una persona en silla de ruedas? ¿Abre la barrera, perdón? O por otra parte, muchas barreras se abren con un lector. ¿Aquí abrirán automáticamente? Buena pregunta. Entonces, para la primera pregunta, la persona con silla de ruedas, nosotros podemos programar si es que queremos detectar tráfico peatonal. Es decir, si es una aplicación donde se procura ese tipo de tráfico y queremos que accione en base a la circulación de ese tráfico, efectivamente podemos programar al sensor para que detecte ese tráfico peatonal, tal como el caso de una persona en una silla de ruedas. Ahora, si no queremos que detecte esa persona en silla de ruedas, también podemos filtrar para que el sensor rechace todo ese tráfico peatonal y únicamente accione la barrera en base a tráfico vehicular. Entonces, la respuesta es sí y es configurable según si queremos que detecte o no detecte ese tráfico peatonal, que en este caso sería el ejemplo de una persona en silla de ruedas. Ahora, para agregar, eso es exclusivamente para el relé número 1, que es el de accionamiento, el que va a abrir la barrera. La segunda cortina, que es la roja, es la de presencia de seguridad. Esta es parecida al segundo lazo, que es el que ponemos en proximidad o debajo de la barrera, o unas fotoceldas. Es decir, ese está ejerciendo la funcionalidad de seguridad, que no queremos que la barrera vaya a lesionar a un auto, a una persona de silla de ruedas, entre más. Y con ello, esa segunda cortina, la que vimos en color rojo, no es configurable como la verde para que filtre y no vea tráfico peatonal. Esa detecta objetos tales como tráfico peatonal, tráfico vehicular y entre más. Y es por ello que en muchas de las representaciones de las imágenes que vimos, se procura que esa cortina es más delgadita. En promedio está a 1 a 2 metros de distancia de profundidad, porque esa únicamente la queremos tener en proximidad de la barrera, que es donde está la zona de peligro. Y por lo tanto, esa nunca nos va a accionar la barrera, sino que únicamente nos va a sostener la barrera abierta, o en el caso de que esté en el transcurso de bajar la barrera va a retroceder para evitar impacto, sea con la persona en silla de ruedas o en un auto. Entonces, para destacar, la cortina roja es exclusivamente de seguridad y la cortina verde es para accionamiento de apertura. Excelente. También nos preguntaba aquí otro compañero, Eufimiano Rodríguez, nos pregunta dónde se colocaría, que en el video no se veía, pero en esta imagen que tienes ahora en pantalla es más notorio, ¿no? Podemos colocarlo ahí a un lado de lo que viene siendo la barrera vehicular, o en determinadas ocasiones también hay algunos tipos de pequeños volardos donde colocar estos sensores láser. Es correcto, y a continuación vamos a compartir más imágenes en aplicaciones de campo que les va a compartir buenas perspectivas de dónde podemos colocar los sensores. Excelente, continuemos. Y nada más para responder a la primera pregunta sobre el lector sería una alternativa de accionar la plumilla. Entonces, en ese caso, ustedes pueden identificar si necesitan la cortina verde o no. La pueden integrar con la lectora, es decir, para que si queremos que la lectora únicamente se habilite con autos y no con tráfico peatonal, entonces podemos utilizar la cortina verde para que nos mande un pulso a la lectora
y la lectora únicamente se habilite cuando se presente un auto vehicular. Y eso nos daría el acceso de apertura. Otro ejemplo sería, queremos que la lectora funcione con todo tipo de tráfico peatonal, vehicular o entre más. Entonces, en este caso, no se utilizaría la cortina verde, ya que el funcionamiento de la apertura lo ejerce la lectora, y solamente estaríamos utilizando la cortina roja, que sería la de seguridad de presencia. Así es, excelente. Entonces, las soluciones existentes del día de hoy en el mercado son contact solution, que lo decimos en inglés, que se refiere a que el hecho de que la barrera nos permita tocar a nosotros el tráfico peatonal o vehicular y retroceda. La visión que lleva este láser es, nosotros no queremos, desde el tema de seguridad, que esa barrera, ese portón, esa barrera de peaje no llegue ni remotamente cerca a un auto o una persona. Es decir, lo más seguro que podemos disponer el día de hoy en el mercado. En Estados Unidos nosotros hemos elevado la normativa de seguridad que se exige el día de hoy en el mercado. Es muy ideal en aplicaciones donde se limita la perforación del piso. Muchas veces hay fraccionamientos con acabados de lujo, tales como un mármol o algo así por el estilo, o puede ser terracería, en donde no se da la posibilidad o incluso se puede considerar instalar un lazo magnético. En portones o barreras de gran formato, algunas veces hay ciertos formatos de 9 metros, por decir, particularmente en portones. Entonces, en estas aplicaciones incluso se tiene que considerar desplazar dos lazos magnéticos en el piso, para abarcar este espacio. Nosotros con este láser podemos trayectar esos 10 metros en menos de 10 minutos sin tener que hacer tanta mano de obra. Hablamos que la caja del sensor viene siendo NIMA 4 IP65. El NIMA 4 se refiere al hecho de que el sensor puede sostener partículas industriales, tales como las que vemos al lado izquierdo. Y el IP65 se refiere al hecho de que el sensor tiene la habilidad de sostener presión de agua. Es decir, nosotros podemos agarrar una manguera de agua y presionar agua hacia el sensor, y la normativa nos dicta de que el sensor tiene la habilidad de poder seguir funcionando sin ningún problema. Y esto es muy importante porque una de las preguntas más comunes que recibimos es ¿qué tal funciona el sensor en ambientes exteriores? Entonces, estas dos normativas internacionales nos reafirma el hecho de que el sensor puede funcionar en ambientes o en climas muy extremosos, tales como las que vemos en estas imágenes. Aparte de esas normativas, el sensor tiene una función muy particular que se llama la función de detección de demora. Y lo que hace esta función es, en el caso de que haya lluvia o neblina, el sensor tiene la habilidad de poder discriminar ese tipo de lluvia o de neblina y mandar pulso únicamente en base a movimiento estático. Lo que hace el sensor es, si hay una circulación de neblina sobre la cortina, la ve, pero no manda pulso, porque la detección de demora de forma de que mande pulso significa de que tiene que ver esa neblina estática por 200 milisegundos y es configurable hasta 900 milisegundos. Y si algo sabemos de la lluvia y de la neblina es el hecho de que siempre está en movimiento, nunca frena, nunca para, nunca nos da un auto. Entonces, de esa manera, la circulación de la neblina va a sobrepasar la cortina, pero el sensor no nos va a mandar pulso de detección por el hecho de que no es estático, no lo ve ahí permanentemente por esos 200 milisegundos. Aquí es un comparativo fundamental de las ventajas de un láser sobre la instalación fundamental de un lazo magnético.
¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en el caso estamos utilizando láser en vez de un campo electromagnético. Y ahí es una ventaja muy representativa por el hecho de que no dependemos de un acabado metálico. Y esto lo apreciamos mucho particularmente en las motocicletas, que a lo menos de que sea una Harley, el día de hoy cada vez son de más acabado policarbonato y menos metálico. Más allá de ello, también los autos cada vez tienen más acabado policarbonato y menos acabado metálico. Por lo tanto, el láser no depende de un acabado metálico, y opera en un principio muy diferente, en donde nos permite poder mandar un pulso de detección más confiablemente. El tiempo de instalación en promedio de un campo lazo magnético es de 3 a 6 horas. Por lo tanto, el tiempo de instalación de un láser puede ser de 30 minutos hasta máximo 1 hora y media. Entonces, cuando estamos hablando tiempo de instalación, es muy representativo qué tan rápido podemos completar un trabajo confiablemente con un láser en comparación a un lazo magnético. Los materiales que se ocupan para elaborar la obra con un láser es únicamente el sensor, un montaje, un soporte de montaje, que a continuación les voy a compartir cuáles son esos montajes, y un mando para poder calibrar o programar el sensor, nada más. Por lo tanto, con un lazo magnético se ocupa un sensor de masa, tal como un Matrix, el lazo magnético, la maquinaria para poder perforar el piso y el sello para completar la obra. Entonces son más materiales los cuales se ocupan para conformar la instalación, que es también más laborosa en comparación a un láser. El campo es sumamente programable, es decir, si el cliente final nos dice, pero mi orientación de tráfico, mi flujo de tráfico es de esta manera, en menos de 2 segundos podemos cambiar esa configuración de perímetro para adaptarla a la capacidad de esa aplicación, sea un centro comercial, sea un peaje, sea el acceso de un corporativo, entre más. Por lo tanto, evidentemente con un lazo magnético, una vez que ya hemos elaborado la obra y sellado el lazo, queda ahí fijo permanentemente. Las salidas son 2, asignadas a apertura y seguridad de presencia. Por lo tanto, el lazo magnético o lo conseguimos con el sensor de masa en modalidad sencilla o en modalidad doble. El láser nos da la habilidad de poder filtrar tráfico paralelo. El lazo magnético no nos da la habilidad de poder hacer lo mismo. Para destacar las ventajas del modelo H100, es un láser virtual, nos descarta no tener que instalar en el piso absolutamente nada, nos da la habilidad de rechazar tráfico peatonal, ahorramos en mano de obra, nos da 2 salidas de las cuales podemos utilizar en diferentes maneras según la aplicación. Hablamos de la terminal de boletos, hablamos de la lectora, hablamos de únicamente funcionalidad de seguridad. Independientemente de acabado de auto, funciona. Podemos optimizar el funcionamiento del tráfico paralelo, pero quizás la más importante y representativa que yo quiero destacar como valor agregado que nos aporta el láser en el campo es el hecho de que evitamos mucho el margen de error de instalación. Y cuando me refiero a esto es, nosotros evidentemente somos los fabricantes del Matrix y vendemos muchos sensores de masa Matrix en México. No recibimos muchas llamadas, pero sí les puedo decir, aquellas llamadas que recibimos, 4 de 5 llamadas generalmente están ligadas a algún margen de error. Es decir, descubrimos que no hay absolutamente nada mal con el sensor de masa y más que nada se identificó algo dentro de la obra que perjudicó de una manera u otra el rendimiento del funcionamiento.
Entre ellos, no nos detecta bien las motocicletas, no nos detecta camiones, no nos detecta camionetas 4x4, son tendencias particulares o funcionó bien por 3 meses y después de 3 meses empezamos a ver algunas fallas y todo esto depende de qué tanto detalle hay a las cosas pequeñas de la instalación de un lazo magnético que podemos hablar en otro webinario. Pero nada más para mencionar, bolsillas de aire, la perforación del piso son 1 o a 5 pulgadas, se están dando 5 giras, preformado el lazo, encapsulado, cómo lo estamos sellando, cómo lo estamos corriendo al gabinete, entre más. Entonces, hay muchos pasos que son quizás sencillos, pero son representativos de la manera que confiablemente va a operar un sensor lazo magnético. Y para esto tengo esta representación de imágenes de un lazo magnético. Fue un proyecto muy grande en donde se instalaron más de 2.500 barreras y me llamaron para hacernos saber que no nos detectaba motocicletas. Y les comparto estas imágenes porque son los márgenes de error que pueden ocurrir en un lazo magnético en cualquier parte, que son muy representativas, ¿no? Podemos ver el lazo magnético corriendo en conjunto con voltaje de 110 y 220. Gravísimo error. Evidentemente, eso nos va a producir interferencias. Los lazos eran de 5 giros, estaban instalados sobre una perforación de 4 pulgadas. Con ello, pues los lazos estaban muy sueltos y producían bolsillas de aire. Esas bolsillas de aire nos daban interferencias y esas interferencias nos daban los resultados que no detectaban motocicletas. En fin del día, los errores no tuvo absolutamente nada que ver con el sensor de Matrix y todo que ver con el hecho de la obra. Y es con ello que, insisto, todos estos márgenes de errores y observaciones pequeñas las absolutamente reemplazamos con el láser sin tener que tomar en cuenta estos pasos pequeños que nos pueden dar inconvenientes. Otras aplicaciones en donde simplemente no se puede considerar el hecho de una instalación lazo magnético puede ser en un portón, como en un rancho, en donde no tenemos tanto un acabado de concreto, sino que es más terracería. Nos da la habilidad de poder instalar un sensor láser sin tener que tomar en cuenta absolutamente las condiciones del piso. O asfalto, en donde tenemos lluvias y con las lluvias, según el desgasto del sello, empieza a pasar la lluvia sobre el sello, desgastando o perjudicando el lazo magnético, tal como la fue en esta imagen en la izquierda derecha. Esto es cableo y programación. En el cableo y programación únicamente les quiero compartir que es un sensor de 6 salidas, 2 de ellas para voltaje, 12 a 34 voltaje continua y filtrada. El blanco y verde es nuestro común y nuestro contacto para la cortina verde, que es la de accionamiento, la de apertura. Y el blanco y negro y el blanco y verde es nuestro común y nuestro contacto para la cortina roja, que es la de seguridad, presencia de seguridad. Pueden ver que la cortina verde de accionamiento es normalmente abierta y la de seguridad de presencia es normalmente cerrada. Esos relays son sumamente configurables, los podemos configurar para sincronizarnos con la salida de la controladora. Los otros cables no se usan, los azules se usan con los de voltaje, los de naranja no se usan. En el centro tenemos la representación de los tecladitos que usamos para configurar el sensor. La cajita es para darle la orientación si está montado del lado izquierdo o del lado derecho. Los teclados A, B, C y D nos dan la configuración de cómo queremos trayectar lo ancho
y lo profundo de la cortina en valores métricos. Es decir, si la barrera mide 2,5 metros, los valores A y C, que es lo ancho de las cortinas, los vamos a proyectar a 2,5 metros, y los valores B y D, que son lo profundo de las cortinas, vamos a suponer que el valor D, que es la cortina de seguridad, nada más la queremos a 1,5 metros, y el valor B, que es la cortina de verde de accionamiento, la podemos proyectar, vamos a decir 3 metros, 3,5 metros, dependiendo del flujo de tráfico y a dónde queremos que empiece a abrir la barrera. Los demás son configuraciones de detección de trayectoria, si queremos filtrar para que no nos detecte el tráfico peatonal, el tecladito de relay para configurar las salidas y el valor de inmunidad si queremos aumentar la configuración de las cortinas. El sensor nos desplaza LEDs visibles que el instalador puede ver con un cartón, con la ropa que tiene portada. Al final del día estos LEDs son visibles. Y estos LEDs son visibles para darnos la orientación de montaje del sensor cuando lo vamos a instalar. Para que podamos ver lo ancho, lo profundo y lo perpendicular que conforma la cortina. Como podemos ver, la cortina es conformada en un campo rectangular o cuadrado. Y con ello pueden observar que serían 3 puntos visibles que el técnico puede ver en la obra y el último punto sería el sensor, con lo cual conforman los 4 puntos del cuadrado. Y de esa manera podemos ajustar el sensor para asegurar que no lo tenemos orientado hacia la orientación de la barrera o del portón, sino que lo tenemos apropiadamente desplazado horizontal como verticalmente en la orientación del tráfico. El sensor puede configurarse con referencia o sin referencia. La referencia la utilizamos y la referencia sería un volardo que esté existentemente en el campo, un árbol, algo fijo y permanentemente. Puede incluso también hasta hacer un reflector. El funcionamiento del reflector no sería lo mismo que un infrarrojo que está utilizando ese reflector para medir la densidad de luz, sino que únicamente lo estamos utilizando como referencia y a raíz de esa referencia podemos ajustar el campo. Si no hay algún objeto estático o permanente, lo podemos configurar sin referencia también. No hay ningún problema. Estas son algunas aplicaciones de las cuales quiero compartir con ustedes. Este fue en unas barreras Dorkings en California, en un hospital que se llama Kaiser. Fueron 24 barreras, 2 por isla, una con entrada conectora y la del otro lado era free to exit, es decir, se utilizaron las 2 cortinas. Entonces, se instalaron los 24 sensores en menos de 8 horas. Para esto, el propietario tenía originalmente presupuestados sensores de masa con 3 a 4 días de obra. Cuando le llamamos y le hicimos saber que ya completamos el trabajo en el primer día, él quedó totalmente impresionado desde la dinámica de ahorro de obra y la eficiencia de poder mandar a sus técnicos a otra obra. Lo cual a mí personalmente me presentó otra dinámica de valor agregado al sensor que no había contemplado, que era el ahorro de tiempo de instalación. Esto jamás se podría lograr con un lazo magnético, el poder considerar 24 barreras a las cuales se les asignan doble perforaciones de lazos magnéticos en menos de 8 horas. Aquí es en un portón
Aquí podemos observar que el sensor está instalado dentro de un pedestal, para que no sea manipulado de alguna manera. Es en un estacionamiento de una primaria en Los Ángeles. Y evidentemente podemos ver que en este portón no se daría la oportunidad de poder instalar un lazo magnético. Aquí podemos ver unas mejores imágenes del láser en una barrera. Esta instalación de láser se hizo en menos de 30 minutos. Podemos ver que está montado sobre un soporte. Ese soporte nosotros lo suministramos y una vez que el sensor esté montado, se hace la perforación para pasar el diámetro del cable. Se cablea a la terminal de la controladora de la barrera y ya una vez que esté habilitado con voltaje, únicamente se hizo la configuración de campo, lo cual fue en menos de 5 minutos y con ello completamos la obra en menos de 30 minutos. La razón por la cual se puso láser en esta aplicación era porque tenía un lazo magnético de pulso de cerrada y cuando pasaban los camiones de entrega de paquetería, tal como Estafeta, DHL y UPS, bajó la barrera y lesionó tres camionetas de ese estilo. Entonces necesitaban un elemento de seguridad y en este caso únicamente se desplazó la cortina roja de seguridad para que en el caso de que el lazo mande el pulso de cierre y todavía esté parte del camión en el trayecto, la plumilla no vaya a bajar y lesionar un camión hasta que esté totalmente fuera de la zona de peligro. En esta aplicación, también en un portón, es un portón batiente, se desplazó una función que se llama shadow. Entonces, en los portones batientes surge lo siguiente, y cuando está abriendo el portón, el mismo portón es de acabado metálico, con lo cual el mismo lazo magnético detectaría el acabado metálico del portón batiente en su trayecto. Entonces, las controladoras disponen de una función que se llama shadow, que es decir, deshabilitas ya sea el sensor o el lazo para que no esté habilitado y detecte el trayecto del batiente cuando esté abriendo o cerrando. Entonces, en este caso, desplazamos únicamente la cortina de seguridad, la cortina roja, sobre el trayecto donde ustedes ven en la imagen izquierda, sobre la zona de peligro, para que esa cortina únicamente se habilite cuando la batiente esté totalmente abierta o esté totalmente cerrada. Y interesantemente fue un campo muy representativo. En este caso abarcamos en su totalidad los 10 metros que nos da el sensor. En caso de que sería lazo magnético, tendrían que ser 2 perforaciones independientes o incluso hasta 4 perforaciones de lazos magnéticos para abarcar todo ese campo que nos estaba dando la batiente. Y el otro sensor nos está dando el funcionamiento normal de accionamiento de la barrera o del portón. Tal como pueden ver, esta aplicación se dio en condiciones de lluvia. Y aquí está un video rápidamente del portón ejerciendo la función del shadow con el sensor. Y pueden ver qué tan grande está o largo está el portón. El sensor no se habilitó hasta que el portón haya totalmente cerrado. Con ello, paro rápidamente para
aprovechar si tienen algunas preguntas sobre el modelo H100, que es una alternativa para lazos magnéticos en barreras y portones vehiculares. Art, nos preguntan, ¿cuántos sensores se instalan por barrera? Tradicionalmente podríamos decir que puede ser solamente uno. Es correcto. Nada más ocupamos un sensor por barrera y con ello nos da 2 relays, que sería lo equivalente a un sensor de masa doble, y aún más aportaciones de funciones. Excelente. Sí, si no tenemos algunas preguntas adicionales, aprovecho los últimos 15 minutos para compartirles el i30. Mira, nos preguntan sacan de hacer otras preguntas. ¿Solo funciona Sí, adelante. para stop and go o puede funcionar para free flow? Puede funcionar para free flow. Ahí juega un gran papel la configuración del perímetro. Queremos que la cortina nos da el valor agregado de que podemos desplazarlo más considerablemente, para que nos dé ese accionamiento de la barrera a una distancia más representativa, pero también queremos tener un balance con el piggybacking, que es decir, tampoco queremos que nos dé 2 autos que puedan ingresar a la misma vez sobre la barrera, pero efectivamente lo podemos utilizar en ambas modalidades. Excelente. Continuemos con el i30, Art. Ok, perfecto. Entonces, el i30 es muy parecido al H100, únicamente que solo es de seguridad. No tenemos cortinas verdes para accionamiento o filtrar el tráfico peatonal, sino que solamente son de seguridad de presencia. Y nos da el mismo campo que un H100, que es de 10 por 10 metros. Y asimismo también tenemos todavía 2 salidas de relevadores a los cuales les podemos asignar cortinas. Y en esta aplicación podemos ver en un portón automático el desplazo de las cortinas. Y la ventaja de esta cortina es el hecho de que podemos proyectarlos a unas distancias considerables sin tener que considerar o depender de un reflector, un receptor al otro extremo. Y eso en muchas ocasiones es un valor agregado por el hecho de que descartamos el concepto de alineación, si quedan desalineados los reflectores o receptores, o si un auto alguien patea el receptor, queda desalineado y tenemos que volver a regresarlo a alinearlo. Descarta todo ese concepto, aparte de que una fotocelda únicamente nos da sencillo o doble. En este caso podemos observar que el arte nos está desplazando una cortina conformada de su resolución, que hablamos que son 270 puntos. Entonces no hay absolutamente ningún hueco en donde pueda surgir un incidente o una circunstancia. Si es un camión con un remolde, podemos detectar todo el perfil del camión con su remolde sin ningún punto absolutamente muerto.
Si es una persona, podemos detectarlo en cualquier parte del perímetro sin ningún problema absoluto. Entonces es más confiable, más fácil de instalar y nos da menos inconvenientes que una fotocelda. Por lo tanto, también en condiciones climáticas sujetas a neblinas y lluvias, muchas veces las fotoceldas sostienen la barrera o el portón abierto cuando hay neblina por la densidad de neblina que está sobrepasando sobre la fotocelda. Por lo tanto, tal como hablamos de la función de detection delay, nos da buen rendimiento el láser contra esas condiciones climáticas. Este es el comparativo del H10 y el I30. El H100 es de accionamiento y seguridad de presencia para barreras y portones, por lo tanto el I30 es únicamente un sensor de seguridad. Ventajas de I30 es, tenemos uno que nos da 10 por 10 metros y tenemos otro que nos da de 25 por 25 metros sin tener que tener un reflector al otro extremo. En esta imagen que ustedes pueden ver, pueden observar que únicamente tenemos una cortina habilitada y es por ello que está tan delgadita. Y con ello estamos logrando hacer dos cosas: separación de vehículos en un peaje, en un free flow. Entonces, es decir, por ejemplo, en este caso, queremos contar la separación de vehículos, interpretar ese pulso como la cantidad de autos que están circulando por ese peaje. Entonces, con esta cortina delgadita, es prácticamente imposible que dos autos estén en la cortina a la misma vez. Y con ello nos da una confiabilidad de separación de vehículos. Y dos, por el hecho de su resolución, su alta resolución de 270 puntos, si es un auto con carga, con remolques, una camioneta con caballos, una camioneta con un RV, podemos todavía interpretarlo como solamente un auto y evitar que la plumilla vaya a bajar y lesionar la carga, por el hecho de que con la resolución podemos detectar el remolque entre la carga y el auto. Nos da dos relés, con ello podemos asignar ciertas cortinas a un relé y asignar otras cortinas a otro relé. No tenemos que utilizar alineamiento, es diverso, lo podemos utilizar en barreras y no solamente limitarlo a barreras vehiculares, sino en aplicaciones de seguridad perimetral o incluso hasta en puertas flat screen, mejor conocidas como PSD, en aplicaciones de metros y camiones BRT. Aquí está un video que les voy a compartir brevemente. Esto es en una puerta industrial, pero más que nada les pido que se lleven el concepto de lo que va a ser el láser en este video. Pueden observar que están las 4 cortinas habilitadas en cada lado de la puerta. Llega la persona y la primera cortina la tenemos asignada al relé número 1 y ese relé número 1 está cableado a accionamiento para que nos abra la puerta. Y las otras 3 cortinas están asignadas al relé número 2 que están cableadas al funcionamiento de seguridad de presencia. Y aquí está un video real en una aplicación. Nos abre la hoja, que es la primera cortina asignada al relé número 1. Y las otras 3 cortinas son de seguridad de presencia. Los utilizamos en aplicaciones de metro para vías de trenes, en el caso de que alguien
incidentemente caiga en las vías del tren o se quiera suicidar, que lamentablemente el día de hoy es popular en este tipo de aplicaciones en Estados Unidos. Entonces viene integrado un sistema de alarma y cuando las puertas se hayan cerrado o el tren se haya desplazado y alguien está en la zona de riesgo de las vías del tren, el sensor está ligado a un sistema de alarma ejerciendo una función de seguridad perimetral. Estas son aplicaciones reales elaboradas en muchas partes del mundo en donde tenemos los sensores instalados como seguridad perimetral en vías de tren. Aquí está un concepto en un museo, los pueden utilizar como seguridad perimetral para proteger o integrarlos en distintas maneras. En este caso estamos protegiendo muros de artes y pueden observar en la imagen izquierda y en la imagen derecha. En la imagen izquierda está el modo día, que significa que solamente las cortinas las tenemos desplazadas para proteger el muro de arte. En la imagen derecha está el modo noche. Esto significa que en este caso utilizamos los dos relés. El primer relé se habilita el modo noche y nos desplaza la primera cortina para no solamente proteger los muros, pero también cubrir la zona de seguridad sobre el pasillo. Y aquí está un video que lo ilustra, pero aquí está una aplicación real. Este es en el Museo Louvre, que es uno de los más prestigiosos del mundo, en donde están los muros de Da Vinci en París, Francia. En la primera imagen pueden ver, al lado derecho está el sensor láser proyectando el perímetro de seguridad, protegiendo las obras de arte. Y en el lado derecho es el museo en la Torre Eiffel de Francia, también en París, en donde estamos protegiendo muros muy prestigiosos, muy caros, como perímetro de seguridad. Entonces, con ello, concluyo la presentación y lo dejo abierto para preguntas. Sobre el i30. Recapitulando que el i30 es únicamente de seguridad, se puede utilizar en aplicaciones de barreras, de portones y seguridad perimetral, como separación de vehículos, como seguridad de presencia o como integración perimetral en diversas aplicaciones. ¿Qué tal? Nos preguntan, ¿la emisión láser de los sensores es perjudicial para la vista? No, buena pregunta. Operan un wavelength que viene siendo 900 milihertz más o menos y no perjudica la vista humana. Para compartirles una referencia, está operando al mismo espectro que el punto de láser que utilizan los profesores en una universidad para señalar sus presentaciones. Ya ven que utilizan un punto LED, utiliza ese mismo espectro de luz, de intensidad de luz, que no perjudica el ojo. Excelente. Pues vaya, compañeros, si tengan algunas otras dudas, más preguntas acerca de lo que viene siendo la tecnología láser, sea tanto como el i30 o el H100, que puedan aclararse algún tipo de aplicación que puedan o que crean que ustedes puede ser utilizado, pues vaya, alguna duda que tengan. Pues vaya, ¿qué garantía tiene el producto? Buena pregunta. Tiene 3 años de vigencia de garantía
de fábrica. Nos dice, entiendo la protección del I-30, pero ¿activaría una alarma? Efectivamente, activaría una alarma. El sensor ejercería su trayecto de seguridad, tal como lo vemos en las imágenes, y al final del día, cuando alguien esté sobre la cortina, el sensor detecta, y en su efecto la manera que va a mandar esa detección va a ser por un cambio de contacto seco de relevador, y este contacto seco se integra al sistema de alarma para que en su integración vaya a ejercer su función. Entonces, eso es la parte técnica. Fundamentalmente, eso lo que interpreta es, yo paso sobre la cortina, el sensor me detecta, el sensor manda esa comunicación a la alarma suena para hacernos saber que alguien está sobre la zona de peligro o la zona de seguridad. Ah, ok, muy bien. Mira, nos van a hacer algunas preguntas algo interesantes. Preguntan, en uso vehicular, si los vehículos están muy cercanos, ¿los reconoce como uno solo o puede reconocer que son dos automóviles? Buena pregunta. Como estamos utilizando salida de contacto seco mecánico, lo interpretaría como dos. Efectivamente, como uno. Si hay dos autos encima de la cortina a la misma vez, lo detectaría como uno porque sería un solo pulso de contacto. Pero la ventaja del láser sobre el lazo magnético en ese mismo concepto es que nosotros tenemos la habilidad con el control remoto de configurar ese campo para evitar de que eso vaya a pasar. Con el lazo, una vez que ya lo desplazamos en el piso, ya quedó ahí fijo. Tener que volver a reconfigurarlo sería casi imposible, a lo menos de que tenemos que perforar otra vez el piso. En este caso, si decimos, lo tenemos a 5 metros, oyes, pero a 5 metros es un alto flujo de tráfico y van avanzando lentamente, puede detectar dos autos a la misma vez sobre el mismo campo. ¿Por qué no le rebajamos de 5 metros a 3 metros o a 2 metros y medio? Eso lo podemos hacer en menos de 2 segundos y se resuelve, cosa que nunca se podría considerar con un lazo magnético. Ok, mira, otra que nos preguntan aquí, dependiendo de las aplicaciones, pero nos preguntan, ¿el sensor también detecta alta velocidad? Buena pregunta. Sí detecta alta velocidad. Evidentemente, en ese tipo de aplicaciones queremos proyectar la cortina a una distancia más considerable, no tanto por el hecho de que no detecte o detecte la velocidad, pero queremos darle a la plumilla suficiente tiempo para que accione y responda al contacto del sensor que le está mandando la señal de detección. Ok, excelente. Y para agregar a esa pregunta, la altura considerable de montaje del sensor es en promedio de 40 a 44 centímetros del piso para arriba. ¿Por qué? Porque lo que queremos detectar, pueden ver que las cortinas del H100 son horizontales, queremos detectar el perfil que es constante de un auto, que viene siendo las llantas y la delantera, el front bumper. En el caso de que sea un carril exclusivo para camiones, aún lo pueden elevar un poco más. Lo que sí no queremos es montarlo tan elevadamente que ve la ventanilla frontal del auto. Lo que queremos detectar son las llantas y la delantera del auto. ¿Qué tal, Héctor? Nos preguntas también, ¿se maneja con sistemas de monitoreo de presencia? Bueno, antes que nada quiero confirmar que estamos hablando de monitoreo, del mismo monitoreo. Nosotros tenemos una normativa aquí en Estados Unidos que es la UL 325.
la cual dicta que las barreras y los portones automáticos deben de contar con la función de monitoreo. Y el concepto de monitoreo se refiere al hecho de que el sensor y la controladora se puedan comunicar por medio de dos cables adicionales que suministran data en forma de voltaje. Y este es un concepto de integración. El sensor dispone de esos contactos de monitoreo, son los cables azules, y si los queremos habilitar con una controladora que en su efecto nos da la discompatibilidad de monitoreo, se pueden asignar esos dos cables para ejercer la función de monitoreo. Si no vamos a usar el monitoreo, lo cual acredito que sería en la mayoría de los casos, los cables azules se cierran el circuito cambiándolos en conjunto con voltaje, que serían los cables rojos y negros. Okay. ¿A qué voltaje trabajan? ¿12 o 24? ¿Corrida alterna directa? 12 a 34, corriente directa, continua, filtrada. Okay. Lamentablemente no operan con voltaje alterno, es decir, necesitamos editarle una fuente de alimentación pequeña. Son muy sencillos y económicos esas fuentes de alimentación, cuestan menos de 100 pesos, las que he visto en muchos lugares, y lo que eso hace es no solamente nos rectifica del voltaje alterno al continuo, sino que también nos lo filtra. Y es importante que el sensor reciba voltaje filtrado por el hecho de que dispone de este funcionamiento de monitoreo, y de manera que funcione con el funcionamiento de monitoreo, el sensor tiene que depender de voltaje limpio, que es decir, voltaje continuo y filtrado. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra duda acerca de la tecnología? Pues vaya, parece que son todas las preguntas los que hicieron nuestros asistentes. Pues no nos queda más que agradecerte el tiempo que nos brindaste para esta información. Esperemos que sea de gran utilidad para todos nuestros asistentes a este webinar y sea utilizable y aplicable a sus futuros proyectos. ¿Es algo que tengas que decir, Art? No, nada más que darles las gracias a ustedes, Syscom, a ti personalmente también, Alejandro, por darnos la oportunidad de participar en este webinario, esperando que la información haya sido sumamente de ayuda, y en conjunto con Syscom cuenten estratégicamente con nuestro respaldo para todo lo que necesitan en consulta de este láser. Excelente, pues. Excelente, pues muchísimas gracias. Nos preguntan nada más acá una pregunta para mí, podría ser, gracias, ¿y dónde podemos ver la presentación? La presentación, al igual que el video, pues va a ser dado de alta en nuestro portal de webinars. Ahí podrán descargar ya sea cualquiera de los dos, video y presentación. Y también va a ser el video la grabación de este webinar, y va a ser publicado en nuestro canal de YouTube. Pues vaya, compañeros, cualquier duda que tengan, pues también estamos a la orden. Muy probablemente lo encuentren arriba del portal, ya sea ya hoy por la tarde o mañana por la mañana sería cuando encontrarán esta información del webinario. Pues no nos queda más que agradecerles. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Y gracias a ti, Art, también. Gracias, igualmente a todos. Bye. Hasta luego, que tengan un excelente día.